Bienvenido a tu programa Transformando Vidas, un espacio en el que escucharás palabra de Dios, música edificante, ayuda espiritual, reflexiones, oración por necesidades y más. Tu vida será bendecida. Sintoniza nuestra transmisión en vivo cada domingo a través de nuestra página de Facebook o visítanos en calle Río Bravo, número 95, Colonia del Valle, en Fresnillo, Zacatecas. Acompáñanos y adoremos juntos a Dios. Abra su Biblia en el libro de Éxodo, hermanos, por favor, ahí en el capítulo 3, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Me acompaña mi esposa y mis hijos, hermanos, también. ¿Qué deseamos para ellos? Dios los bendiga y los guarde. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Cuando lo tenga puede decir amén. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Hasta ahí, y los voy a invitar a ver otro pasaje más adelante, en el capítulo 24, versículo 9, del mismo libro de Éxodo, que dice: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Amén. Hasta ahí. Lo voy a invitar para que levante su mano derecha y le diga al Señor: habla a mi vida. Amado Dios, estamos en tu presencia, Señor, después de haberte adorado, Señor, con nuestra alabanza, con nuestro cántico. También, Señor, con la ofrenda monetaria, Señor, que queremos honrar toda tu gloria, tu grandeza. Señor, esperamos lograr, Señor, llamar tu atención con nuestra alabanza y sea tu bendición sobre nuestra vida. Ahora también, Señor, disponemos todos nuestros sentidos, Señor, para que tu palabra, Señor, ministre nuestras vidas en esta hermosa tarde.
Sea tu Espíritu quien tome el control y la dirección, Señor, de nuestros corazones en esta hermosa tarde. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Lo invito para que ocupe su lugar, hermanos, alabando el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Es un gusto, hermanos, poderlos mirar en este lugar. Gloria a Dios a cada uno y poder mirar. El hecho de mirarnos, hermano, es una bendición. Hay quienes no le hayan sentido a reunirnos, pero el mirarlos es una bendición. ¿Cuántos lo creen? Y poder tener esa comunión del Espíritu Santo, de poder estar juntos, y gracias al Eterno, a Dios que nos concede poder disfrutarlo, hermanos. Quizás hay quienes no disfrutan ni siquiera la compañía, ni siquiera la reunión, no disfrutan ni a sus amigos, no disfrutan los que están cerca de él, pero qué bueno tener la dicha de disfrutar, hermanos, a los que están cerca de nosotros. Porque es una realidad, no todos pueden disfrutar eso, porque Dios no se los permite, pero Dios nos da esa gracia, hermanos. ¿Cuántos agradecen a Dios de poder disfrutar a los que tienen cerca de usted? Poder disfrutar a su familia, poder disfrutar a sus seres queridos, poder disfrutar a los hermanos en la iglesia sin ningún estorbo, sin ningún prejuicio. Eso es una bendición. Es ganancia, hermanos, para nosotros. Es ya ganancia. De tal manera que usted el día de hoy haber venido y mirar a sus hermanos, ya ganó. Dígale, hermano que está a su lado, diga, ya ganaste con mirarme. Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué gusto que me hayan visto. Amén. Gloria a Dios. Qué gusto mirarlos. Amén. En esta tarde, gloria al Señor Jesús. Hermanos, hablamos tanto de la presencia de Dios que nos llena el poder reconocer que en la presencia del Señor hay bendición. Cantamos, leemos los salmos y todo nos indica que en la presencia del Señor, hermanos, hay una gran bendición. Hay libertad. En la presencia del Señor hay gozo, hay sanidad, hay salud. En la presencia del Señor hay transformación también. En la presencia del Señor se puede disfrutar lo mejor, hermanos, lo mejor. Dios siempre ha tratado de dar a conocer su existencia al mundo, a las naciones, a las generaciones. Dios siempre ha tratado de revelarse, de demostrarse, aunque lo ha hecho a través de la historia en diferentes formas, pero concluimos que el propósito de Dios es darse a conocer como Él es, como lo que Él es y como lo que Él puede hacer en todas sus características, en toda la plenitud de su deidad, que el hombre pueda llegar a reconocer su grandeza, la grandeza del Dios que lo formó. Y dentro de su soberanía, una característica de lo que Dios hace es que Él en su soberanía se ha valido de humanos para demostrar y dar al mundo su divinidad, dar a conocer su divinidad. Se ha valido de una humana debilidad, porque el humano es débil ante la presencia de Dios. No hay hombre que pueda permanecer ante la presencia de Dios. Es débil en muchas formas. Quiero que nos podamos llevar el título de este mensaje: Dios da la victoria. Dios da la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Dios quería liberar y quería dar una libertad, y siempre ha querido que el oprimido sea libre. En muchos momentos de la Escritura vemos que lo declara.
desde el Éxodo, donde estamos ahora leyendo, hasta el Nuevo Testamento, encontramos que el propósito de Dios es dar libertad a los cautivos, dar libertad a los oprimidos, a los angustiados, a los afligidos, a los que son víctimas de la injusticia. Y Dios está dispuesto a dar libertad a costa de lo que sea, si es necesario poner en vergüenza a los opresores. Paz de Cristo. Incluso invita a su mismo pueblo a que en cierto momento a que no se conviertan en opresores de sus mismos hermanos, a que tengan espíritu de compasión, porque el Espíritu de Dios refleja eso, compasión para con el necesitado. El Espíritu de Dios dice que su fruto, uno de los frutos es benignidad, es bondad. Y eso es la esencia de la misericordia, del que tiene misericordia, porque tiene el fruto del Espíritu que es benigno, es bondadoso. Esa es una de las cualidades de nuestro Dios. Cuando leemos en este trayecto de Moisés, me gusta mucho la historia de Moisés porque me enseña muchas cosas. Y en su llamado, en sus dudas, en sus complejos, en sus victorias, en su relación con Dios, Dios le estaba mostrando que su anhelo era libertar a su pueblo. Y en ese afán y en esa búsqueda de convertirlo el Señor en libertador, en su nombre, Moisés tuvo reto, desafío, dudas y demás. Pero el Señor le enseña en el capítulo 6, verso 1, le dice algo muy interesante. Jehová le responde a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón. Ahora verás lo que yo haré a Faraón. Cuando el opresor angustia al pueblo de Dios, Dios se levanta y dice: ahora verás lo que le voy a hacer a tu opresor. Ahora verás lo que va a experimentar. Dice: porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Era lo que el Señor le estaba hablando a Moisés, de su propósito, de su capacidad. Cuando Dios se propone a hacer algo, no hay nada que lo pueda detener. Dios quería y siempre ha querido que todos sepan que Él es Dios en todos los sentidos. Él es Dios para bendecir, pero también Él es Dios para corregir. Él es Dios para sanar, y dice: yo soy el que hiero y yo soy el que sano, porque Él es Dios. Y cuando logramos creer y confiar en ese Dios, no tenemos problema y no nos conviene rebelarnos contra un Dios poderoso. Ay de aquel que se halle dando cosas contra el aguijón. Qué bueno es estar del lado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En el capítulo 7, en el verso 5, le dice Dios a Moisés: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel del medio de ellos. Sabrán que yo soy Dios. Dios quiere mostrar a su pueblo, cuando Él quiere mostrarle a su pueblo y que Él lo reconozca, le muestra con su mano fuerte como un libertador, pero también al enemigo no lo deja sin conocimiento y le hace ver
que la mano del Dios de su pueblo está con ellos. Por muy fuerte que sea el enemigo, Dios es omnipotente y sabrá libertar a su pueblo. En esta ocasión, Jehová se muestra al pueblo de Israel como su libertador, como el que es el omnipotente en su cualidad de Dios eterno y libertador, de acuerdo a la necesidad de las generaciones y de la humanidad. Dios se vino revelando a su pueblo, y en esta ocasión le revela a Israel que Él es un libertador, es su Dios libertador. Pero ¿sabe qué, hermanos? Y en esto nosotros tenemos que poner atención a lo que el Señor tiene para nosotros. Apareció Dios en una teofanía a Moisés en aquella llama de fuego ardiendo, y dice que el ángel, pero cuando dice que Dios le habló de en medio de la zarza, nos expresa y nos da a entender que era el mismo Dios en ese lugar. Y Dios lo llama, y Dios nos llama porque Dios quiere usarte para sus propósitos. Diga al que está cerca de su lado: Dios quiere usarte para sus propósitos. Para sus propósitos. Quizás a veces no nos damos cuenta del propósito que Dios tiene para nosotros, pero debemos confiar, y creo que la palabra nos confirma y nos asegura que Dios tiene propósitos para nosotros. Dios, vemos, que se manifiesta, hermanos, en este caso a Moisés, de una manera intencionada, intencionalmente. Dios llega en esa manifestación en un momento preciso. Dios tenía la intención. No se acercó a Moisés porque Dios lo llamó. Se acercó porque le llamó la atención lo que estaba ocurriendo. Y miró aquella situación y le llamó la atención porque Dios, de una manera intencionada, provocó aquella llama, se manifestó en aquel lugar como una llama para llamar su atención. Intencionalmente en medio del desierto, algo curioso, algo que quizás para alguien tenía que llamarle la atención. Hoy tú y yo no estamos aquí por una casualidad. El primer día que llegamos a este lugar no fue una casualidad. Dios intencionalmente propició la situación y movió su espíritu y puso las condiciones en este lugar para atraer tu atención, y entonces ahí tratar contigo. Ahí tratar, porque Dios se mueve con propósitos y de una manera intencionada se manifiesta. Se manifestó allí en esa teofanía, en esa llama, intencionalmente. No fue, incluso no se volvió a manifestar de esa manera. Esa manera fue la manera que Dios tenía para Moisés. La manera que Dios tuvo para ti fue intencionalmente para ti. Y no fue una rareza, fue una intención de Dios para tu vida, para que lo que tú miraras, tú quizás en un mismo servicio percibiste algo, otro percibió otra cosa, pero a cada uno el Señor le dio su manifestación para que lo conozca. Así se mueve el Señor. Pero mire, Dios se manifiesta, derrama su presencia, hace sentir su presencia por su misericordia, pero no todo queda ahí. Una versión actual, del lenguaje actual, dice que le dijo Dios: quita tu calzado de tus pies porque estás en mi presencia. Porque estás en mi presencia.
Dice aquí, porque el lugar donde estás es tierra santa, es lugar santo, porque estás en mi presencia. Y sabe que no se equivocó Dios, aunque quizá pudiéramos ver el pasaje, es decir, el contexto del pasaje, que se encuentra el paisaje natural, un desierto, un monte, pero curiosamente, intencionalmente, Moisés fue pastoreando las ovejas de su suegro y llegó, dice la escritura, llegó hasta el monte Horeb, monte de Dios. Llegó hasta el monte de Dios. Y ahí en el monte de Dios, ahí donde está su presencia, ahí se le manifestó. Tú llegaste al monte de Dios. Llegaste al lugar de la presencia de Dios. Y ahí el Señor le dice a Moisés, quita tu calzado. En esto quiero detenerme un poquito. El calzado tiene una representación bíblica y espiritual muy importante, muy interesante. El calzado incluso se habla en varias ocasiones, porque Dios tiene cuidado de los pies, porque son un elemento importante, tiene un cuidado especial. El calzado en su significado literario de lo que es un calzado es simplemente un artículo personal que soporta y cubre. Es lógico. Es un artículo que sirve para soportar y cubrir. Soporta el peso, soporta y cubre de muchas cosas los pies por donde va caminando. Y en un desierto donde el polvo, la arena, los animales rastreros y demás, es un cuidado necesario. Y era un cuidado necesario, de ahí que Dios llega a tomar como referencia en boca del apóstol, diciendo que debemos calzar nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz, porque eso es lo que trae una cobertura. Y está hablando ahí en ese texto de una necesidad ante una guerra espiritual. El calzado de los pies, puesto que no es literal sino espiritual, la necesidad de esa cobertura de Dios en el momento de la guerra espiritual, en los ataques, en el desierto, en la necesidad. Por eso el calzado tiene un significado muy interesante, pero trae esa cobertura. También otro de los significados es que el calzado viene a proporcionar soporte, seguridad, confianza, un soporte, una seguridad. Y más si son flexi, son mejores, dicen. Y cuando no, pues de perdido los del remate, pero son necesarios. Y una definición de una antigua, hebrea, indígena, una definición de lo que Dios le dice a Moisés: quita tu calzado, descálzate. Y la definición descalzo es sinónimo de libertad. Sinónimo de libertad. Descalzo. El calzado viene a traer una seguridad. Humanamente, físicamente, un refugio, una seguridad, algo que trae seguridad y confianza. Incluso también se llega a interpretar como una libertad el tener un calzado, una libertad de algo terrenal. Tener la libertad de caminar seguro. Pero cuando Dios habla del descalzar, está hablando de quitar ese calce humano y poder ser libre para poder estar en la presencia de Dios. Como humanos nos calzamos de muchas cosas.
Es decir, nos refugiamos en muchas cosas. Nos refugiamos en lo que nos da seguridad. Buscamos tener una buena casa para estar seguros, por lo menos lo básico, porque nos gusta estar seguros. Tener un mueble o algo que nos dé seguridad y estar y caminar seguros y confiados. Tener unas buenas relaciones, unas palancas que nos ayuden a veces a escalar a otro nivel, que nos ayude, y lamentablemente buscando a veces el soborno para que eso nos sirva de un calce para yo poder estar seguro con algo. Si humanamente fuera del Señor, la gente se siente segura cuando tiene una palanca en el gobierno, cuando tiene una palanca en la autoridad, en la gente de poder, se siente seguro y se siente bien calzado. Del término, cuando alguien dice está bien calzado, anda en buenos zapatos, es porque dice tiene mucha seguridad, está firme en algo. Y lo que en él confía, lo mantiene seguro. De ahí que cuando Dios se refiere y se dirige a Moisés y le dice: Moisés, quita ese calce de tus pies, quita tu calzado. Moisés ya se había de alguna manera deslindado de su pueblo, había salido como un fugitivo, y eso era, incluso hay gente que se cubre en una calamidad y diciendo: es que yo no puedo regresar, yo soy fugitivo. Moisés salió y se fue a vivir al desierto, donde aunque después dice que él era muy tartamudo, pero sí pudo ganarse la confianza y ganarse una mujer allá en el desierto. Y de alguna manera ahí en el pozo donde fueron a sacar agua, algo tuvo que decir, y como que a lo mejor ahí no le tartamudeó mucho, como a veces nosotros para servirle al Señor decimos: no, es que no puedo hablar, no sé hablar. Pero allá en otras cosas es una taravilla lo de Cristo. El hecho es que Moisés llegó a ese lugar como un fugitivo, y ahora pastoreando ovejas. Era un pastor de ovejas con sus sandalias o sus zapatos o sus guaraches, lo que llevara, con su lonche o lo que fuera, y cuidando a sus ovejas y confiando en su refugio que tenía a Jetro, tenía a su familia, y todo aquello ahora era su círculo en el que él se movía. Y el Señor le dice: descálzate, porque todo lo que tú ahora, en lo que tú estás envuelto, no me sirve en mi presencia. Y aunque pareciera que Dios está diciéndole a Moisés: quítate aquí los calzados, bueno, en medio de las piedras y de las espinas, pues todavía fuera aquí en la alfombra, pues qué bien, aquí sí me quito los zapatos y a gusto. Pero en el desierto, entre las piedras, ahí donde corre riesgo, en esa presencia de Dios, donde él quería, realmente lo que Dios estaba tratando era despojar a Moisés de una mentalidad de derrota y negativa, para que tuviera la mentalidad de un libertador. Porque en su presencia el Señor transforma. ¿Cuántos dicen amén? En su presencia el Señor capacita al que está débil. Alábele, gloria al Señor. Aleluya. Antes de que Moisés dijera otra cosa o pudiera argumentar algo ante Dios, el Señor mismo le dijo: detente, antes de que entres a mi presencia, te acerques más, necesitas despojarte, porque en mi presencia tienes que estar libre. Necesitas ser libre de la opresión, de la atadura, de tu comodidad, en lo que tú confías. La gente confía en los elementos materiales, en lo que posee, en lo que puede hacer,
en sus capacidades. Y a veces pensamos que necesitamos una capacidad especial para poder venir al Señor a servirle. Y en realidad estamos equivocados, porque a Dios no le interesa nuestra posición, a Dios no le interesa nuestro nivel, a Dios no le interesa esas cosas que nosotros en tanto nos refugiamos muchas veces, los títulos. A Dios no le interesa. Dios no está interesado en eso. Dios está interesado en nuestra vida, en nuestro corazón. Dios está interesado en nuestro corazón, porque Él le interesa usarnos, aunque parezca muy débil, aunque parezca muy frágil. Aleluya. El Señor le enseñó a Pedro y le dijo: bástete mi gracia, bástete mi gracia. El Señor le enseñó a sus discípulos, a cada uno les enseñó que no era necesario llevar tanto elemento, tanta preparación. Solamente necesitaban a caminar y estar dispuestos a caminar con el Señor. No le interesaba al Señor todo lo que Moisés pudiera tener. Cuando el Señor le dice a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Quiero que vayas a libertar a mi pueblo. Y Moisés le comienza a poner una de prejuicios y pretextos, diciendo: Señor, yo no tengo palabras, no puedo hablar. Es más, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted, hermano? A veces la incertidumbre, como cosa irrisoria, pero a veces nos encontramos en una callejón sin salida y decimos: ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Quién me llevará? Porque en nuestra mente a veces no entendemos los propósitos y la dirección de Dios. ¿Quién soy yo? Dice Moisés: pero ¿quién soy yo, Señor? ¿Sabe qué? Como humanos necesitamos a veces tener un título para poder decir: yo vengo porque yo soy fulano de tal. Y Moisés quizás estaba pretendiendo: Señor, pues dame un título. ¿Quién soy yo para sobresalir, para que yo pueda hacer tal cosa? Un teólogo que pueda ser un licenciado, Señor, para poder ir a abogar ante Faraón. ¿Quién soy yo? Pero el Señor no le respondió a esa pregunta. El Señor no le dijo una respuesta: ¿quién eres? El Señor solamente le dijo: mira, Moisés, tú vas a ir y yo voy a estar contigo. Y yo voy a estar contigo. Parece algo tan sencillo esa palabra, hermano, pero cuando Dios te diga: yo voy a estar contigo, es lo máximo. Hay un canto hermoso que dice: mi presencia basta, su presencia basta, su presencia basta. ¿Cuántas veces lo podemos escuchar? Su presencia me basta, su presencia me basta. Sí, su presencia me basta, gloria a Dios. Aleluya. Lamentablemente, como humanos, el hombre busca reconocimiento, ser protagonista, llevarse el reconocimiento, y no es así. Es lo que el Señor trata con Moisés como primera instancia: es Moisés, límpiate, purifícate. Necesitas santificarte en mi presencia. Necesitas ser santo en mi presencia. Y si no lo menciona ahí implícitamente, en su escritura encontramos que dice: sé santo porque yo soy santo. Y sé santo, entonces está diciendo el Señor a Moisés: necesitas santificarte, limpiarte, porque yo quiero enviarte algo muy importante, una tarea importante, a ser libertador de los cautivos. Alguien podrá pensar: no, pero pues yo no, a mí se me hace que esta palabra no es para mí. Yo no. ¿Cuándo Dios me va a enviar? ¿A dónde me va a enviar? ¿A dónde me irá a enviar? ¿A cuál iglesia o a cuál comunidad o a cuál región? Hermano, ¿sabe qué? Donde los hijos de Dios están, los vecinos son bendecidos. El pueblo es bendecido. Cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra, porque los sacó el ángel apresuradamente: córranle, porque si no también ustedes aquí se quedan. Y
Y dice que le dijo el ángel: ve al monte, escápate, escapa por tu vida. Le dijo: ¿por qué mejor no me voy a ese pueblo pequeño que está allá, que al cabo es pequeño? Y el ángel le dijo: bien, por lo que has pedido se te concederá. Ve y refúgiate en ese lugar. Y dice la Biblia que por el hecho de que Lot llegó a refugiarse a ese pueblo pequeño no fue destruido, sino también hubiera sido destruido. ¿Qué hizo él para que el pueblo se librara? No hizo nada, solamente ir con la presencia de Dios a ese lugar. Si la presencia de Dios está contigo, donde estés, tú estás generando libertad para los cautivos. Pero cuando tú le estás creyendo a Dios, cuando te estás limpiando, cuando tú estás buscando la santidad para agradar a Dios, la gente hoy confía hasta en su bicicleta, confía, ama más su motocicleta, ama más su vehículo, ama tanto que no puede venir si no primero le da una gozadita. No puede desprenderse porque tiene una casa que cuidar. No puede servir a Dios porque tiene un montón de cosas que son más importantes que Dios, de las cuales no se puede deslindar porque es su único refugio, es lo único que le da fortaleza. A veces los trabajos nos esclavizan y es la única, porque es la única que tengo y Dios lo sabe. Moisés era lo único que tenía, el calzado para proteger sus pies en el desierto. Qué desconsiderado sería Dios si fuera literal, decirle: quítate aquí los zapatos. Qué desconsiderado, y que caminara entre las espinas. No, Dios no estaba buscando eso. Dios no es desconsiderado cuando dice: deja de amar tus posesiones materiales, deja de confiar en otras cosas y confía en Dios. Dios no es desconsiderado porque Dios tiene algo mejor. Gloria a Dios. Cuando Juan el Bautista declara y dice: porque es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Él dijo: ustedes saben que yo no soy el Cristo, ni pretendo serlo. Lo he dicho muchas veces, casi lo decía así, que yo solamente soy la voz del que clama en el desierto. Yo soy el enviado solamente, yo no soy nada, solamente soy el enviado, la voz, y no pretendo ser más, antes quiero menguar más. Necesitamos en la presencia del Señor reconocer que si no menguamos, el Señor no se va a glorificar en nuestras batallas, en nuestras pruebas. Y Moisés fue probada su fe y fue y habló con Faraón. Por fin se decidió y fue, después de que Dios le enseñó y lo trató con él, lo estuvo pastoreando mucho. Y de esas cosas que hay que pastorear, porque no quería, tenía pretextos y tenía miedos. Y aún le dice: Moisés, yo te di la lengua, la boca, Moisés. Y también le dice Moisés: ay, Moisés. Se enojó Dios, dice la Biblia, un poquito, ¿verdad? Lo desesperó. Dijo: Moisés, si es por el miedo de los que te perseguían allá por lo que hiciste, ya se murieron, ya no están, tus enemigos han muerto. Hermanos, el Señor dice que Él llevó en la cruz del Calvario nuestras aflicciones, nuestras enfermedades, llevó en la cruz del Calvario y clavó todo argumento que había en contra de nosotros. Está clavado, ha muerto. ¿Cuál es el miedo? Gloria al Señor. No tengas miedo, Moisés, yo voy a estar contigo. Y bueno, Moisés le dice: bueno, dame una señal. ¿Qué tienes en la mano, Moisés? Una vara. La lanza en la tierra y dice: se convirtió en una culebra. Y la toma nuevamente y se convierte nuevamente en vara. Y le dice: ahí está, para que veas, para que vean
que yo estoy contigo. Si no puedes creer, ahí está la muestra. ¿Cuántas veces el Señor nos muestra que Dios es poderoso para con nosotros? Estoy seguro que en cada uno de nosotros por lo menos hay un milagro, una señal que Dios nos ha dado, que es bueno y es poderoso y está con nosotros. Por lo menos una señal, por lo menos una manifestación del poder de Dios. Pero como somos tan ingratos a veces, decimos: Señor, pues muéstrame otra. Vuélveme a mostrar otra, dame otra. Y el Señor le dice: otra, pues mete la mano en tu costado, en tu pecho y sácala. Y estaba llena de lepra. Otra vez, Señor, cómo es paciente con nosotros. Paz de Cristo, hermanos. Porque a Dios le interesa demostrar que Él es Dios. A Dios le interesa demostrar que Él es Dios. Sabe que cuando uno pone algo al servicio de Dios, esto se convierte en propiedad de Dios. Ya no es mío. Señor, aquí está mi vida. Bueno, ahora es del Señor. Señor, aquí está. Señor, mi casa es del Señor. Señor, mi vehículo es tuyo. Señor, esto es para el Señor. Y cuando uno determina y le dice al Señor: esto es tuyo, el Señor lo toma. Dice en el capítulo 4 que cuando al fin Moisés se decidió, fue por su familia, y dice: y tomó la vara de Dios. No dice tomó su vara, ahora tomó la vara de Dios, porque ahora pertenecía a Dios. Ahora lo que tú tienes pertenece a Dios. Y es que en la presencia del Señor hay transformación. Los pensamientos ahora son cautivados y ahora ya no pretendo lo mío, sino que pretendo lograr los objetivos y los propósitos de Dios. La vara es de Dios. ¿Qué tienes en tu mano? Tu talento es de Dios. El ministerio es de Dios. Tus fuerzas son de Dios. Tu capacidad es de Dios. Tus posesiones no son tus posesiones, son de Dios. Y entonces cuando de eso podemos entenderlo, las cosas cambian y nuestra manera de servirle al Señor cambia también. Y la gloria de Dios también cambia. Es decir, se manifiesta de una manera más marcada en nuestras vidas. Dios, hermanos, es glorificado en la victoria. Es decir, la victoria es del Señor, no es del hombre. La victoria es del Señor. Cuando Moisés, alabe al Señor, hermano. Gloria a Dios. Cuando Moisés fue por primera vez con el pueblo y Faraón le dijo: no van a ir a ningún lado. Y usted conoce la historia. Al contrario, le dijo: pónganlos a trabajar más. Y ya no les quedaba tiempo. Y para que no estén de ociosos. Y Faraón les puso más carga. Es decir, ya no les dio paja. Y los puso a trabajar. Tuvieron que trabajar doble. Y no les alcanzaba el día para las tareas. Y eran torturados seguramente. Y entonces los capataces comenzaron a hablar con Moisés y a decirle: Moisés, ¿a qué veniste? Veniste a poner la espada en la mano del opresor para que nos acabe. Y imagínense, Moisés de por sí que era temeroso y dudaba. Y entonces le comienza a decir: es que, ¿qué está pasando? Están siendo más angustiados todavía. Viene la prueba. Y el que está buscando la libertad y ser libertado parece ser que es más oprimido. Y viene el ataque, viene la oposición. Pero el Señor le dice: Moisés, yo voy a estar contigo. Y le vuelve a recalcar a Moisés: yo voy a estar contigo. Aunque venga eso, aunque Faraón se oponga, le voy a demostrar lo que voy a hacer con ellos. Y vas a ver lo que voy a hacer con él. Cuando el enemigo se empieza a oponer, hermano, el Señor te dice: tú vas a ver lo que voy a hacer con tu opresor. Porque con los hijos de Dios no se puede, no se mete nadie. Ay de aquel
aleluya, que toque la niña de sus ojos. Si tú te consideras y crees que eres esa niña de sus ojos, preciado del Señor, confía en Él, porque el Señor te va a libertar y te va a dar la victoria, aleluya, con mano fuerte, dice el Señor. Allí el Señor se glorificó cuando su pueblo quería que el pueblo reconociera que Él era su Dios, que le reconociera y glorificarse. También al demostrarle a Faraón quién era Él, con quién estaba tratando. Y vemos que Dios le trata con Faraón y le demuestra por las maravillas que a través de Moisés y Aarón comenzó a realizar y demostrarle su poder y su autoridad, hasta que por fin tuvo que dejarlos ir como Dios lo había dicho. Si Dios dice que lo va a hacer, Él lo va a hacer, hermano. Yo no sé lo que tú estás batallando, hermano. Yo no sé lo que tú estás luchando, pero Dios sí lo sabe. Yo no sé con lo que tú estás luchando en tu vida, en tu ministerio, que te forza, que te priva, que te detiene, pero el Señor sí lo sabe y Dios lo tiene muy en cuenta y sabe tus esfuerzos, sabe lo que estás haciendo y tiene el cuidado. Va a llegar el momento en que el Señor va a mostrar su mano poderosa. Va a mostrar su mano poderosa en el momento preciso, en el momento indicado. Hermanos, y quiero con esta breve palabra cerrar este mensaje, que nosotros podamos entender que cuando nosotros somos llamados por Dios a servirle a Dios, cuando en esa primera intención que Dios tuvo es porque Dios quiere algo con nosotros, Dios quiere algo contigo, Dios quiere algo con tu vida. Con esa primera intención Dios te está diciendo: yo quiero algo contigo. Y al final de esos procesos, de ese llamado, a veces no entendemos muchas cosas, porque Dios prueba la fe. A veces no entendemos, porque no podemos ver las cosas, porque es por fe. Y cuando el Señor nos escuchamos que Dios nos dice estas clases de palabra, a veces es difícil poder creerlas. ¿Cómo es que Dios le va a hacer? Moisés estaba preocupado por cómo le iba a hacer. Dios le decía: mira, Moisés, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Pero Moisés no escuchaba eso. Mira, Moisés va a sacar al pueblo y van a venir a adorarme a este monte. Pero Moisés seguía preocupado por cómo se iba a hacer las cosas. Es que cómo. Y nosotros a veces nos preocupamos en el cómo lo va a hacer el Señor. Pero el Señor solamente quiere que creamos lo que Él va a hacer en nuestra vida. Gloria al Señor. Entonces dice: voy a hacer de ti un siervo amado, un adorador en espíritu y en verdad. Es porque Dios lo va a hacer. Solamente descálzate. Y a eso, a través de ese llamado, es difícil creer que Dios pueda a veces manifestarse en medio del desierto, de problemas. Es difícil creer que Dios se va a manifestar allí, una cosa tan fuera de lo común como lo que usted está viviendo. Quizás pueda decir: ¿cómo Dios se va a manifestar en esto? ¿Cómo Dios va a obrar en esta situación tan complicada, tan árida, tan lejana de los planes de Dios? Es difícil creer que en el desierto Dios se pueda manifestar en un ámbito, en una problemática tan lastimosa que parece que todo nos puede lastimar. Y luego, sabiendo que ya de alguna manera lo estoy sobrellevando a mi forma, con mis fuerzas, y que Dios te diga: despójate de eso, despójate, no confíes en eso. Que tal vez pueda ser lo único que tenemos, pero el Señor dice: despójate, no confíes en eso, en tu talento,
en tu posición, en tus propiedades, en tus amigos, en la fama, en el qué dirán, en las apariencias, en la religiosidad. Despójate de la vanidad y que eso sea lo único que te da fortaleza. Hay personas que su maquillaje es lo que les da seguridad en su vida. Tienen miedo de perder su nivel, tienen miedo de perder su fama, su atención, su reconocimiento. Hay personas que confían tanto que su confianza está en el poder tener y eso les da confianza porque son inseguros en su vida, y el Señor necesita de estos vasos para que Él pueda manifestarse. Pero es que si Dios me pide que me despoje de esto, ¿cómo le voy a hacer? Si Dios me pide santidad, pero es que me da vergüenza, ¿cómo es que si Dios es un Dios de libertad y dicen que Dios nos da libertad y podemos vivir como sea? El apóstol, más bien dicho, en la carta de San Judas dice que hay hombres que se han infiltrado encubiertamente usando la gracia de Dios como libertinaje. Y entonces pretendiendo estar en la presencia de Dios con todo y su vanidad, y con todo y su vanagloria, y con todo y su orgullo, y con todo y su rencor, y con toda y su amargura, pretenden estar en su presencia. Y el Señor dice: no, necesitas descalzarte, porque el lugar que pisas es santo, porque estás en mi presencia. Gloria a Dios. Queremos que Dios cumpla nuestros deseos, pero a veces nosotros no queremos cumplir el deseo de Dios. Queremos que Dios cumpla nuestra necesidad, pero no queremos cumplir lo que el Señor requiere de nosotros. Se nos hace tan difícil a veces podernos despojar y poder vivir una vida en orden, en santidad, despojado de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Bueno, nuestras no, suyas. Y se nos hace tan difícil que sea un Dios que pida santidad, y a veces la gente dice: es que no, es que es una palabra muy dura, es una disciplina muy dura, es una doctrina muy extremista. Y cuando Moisés se tardó en el monte Sinaí, en el monte de Dios, era el mismo. Y cuando la rebelión de Coré y los que con él estaban, se abrió la tierra y se los tragó, porque no se quisieron esperar al siervo de Dios, porque dijeron: ese Moisés. Y se rebelaron y prefirieron seguir en sus abominaciones, y se los tragó la tierra. Allí sí fue literalmente. Pero cuando, hermanos, nosotros logramos vencer la duda de que si Dios le agrada la santidad, si logramos vencer la duda de decidir creerle a Dios, Él te hará ver su presencia, que su presencia es real, es real. Por eso quise leer este versículo y cerrar, Éxodo 24, 9 al 11. Cuando Dios, luego que hubo sacado al pueblo Moisés y le había dado las leyes, y comenzó a ordenar al pueblo para que viviera en orden, con reglas, con leyes, para que hubiera orden en el pueblo. Dios le dice a Moisés: sube ante Jehová, sube al pueblo, y juntamente con Aarón
y con Nadab y con Abiú y exclusivamente con 70 ancianos. Y dice, y subió Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y los 70 ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Vieron al Dios de Israel. Dios los llamó al mismo lugar donde Dios le había hablado a Aarón, donde el mismo monte donde le había dado las leyes, es decir, el monte de Dios. Lo llamó a su presencia, pues, y le dijo, acérquense. Y fueron ahí, dice, vieron a Dios, pero que entendiendo, porque la Biblia no se contradice, dice que ningún hombre ha visto a Dios. Moisés y los que con él estaban no vieron en sí a Dios, vieron la manifestación de Dios en ese lugar. Una vez más, una manifestación en ese lugar. Y vieron a Dios, dice, y había, qué maravilloso, hermanos. Yo quiero que usted capte esto. Es difícil someternos a Dios y someternos a su disciplina, a la doctrina sana, a la santidad, a limpiarnos por estar en la presencia del Señor, en el ministerio, un ministerio santo y puro, en esforzarnos por darle al Señor lo mejor. A veces parece difícil porque decimos, yo no puedo, yo tengo esto y tengo aquello y tengo lo otro y no puedo. A veces parece difícil y decir, no creo que Dios pida tanto. Pero mire, a Moisés le valió. Moisés se pudo despojar, batalló, pero lo logró. Batalló, hermano. Batalló, hermanas. Sí batalló, hermano, así como usted y yo batallamos. Batalló para vencer. Pero mire qué maravilloso cuadro que ahora Moisés en ese mismo monte. Yo no sé exactamente si fue en el mismo lugar donde estaba la zarza, pero era el monte de Dios, donde Dios le había dicho, estás en la presencia de Dios, estás en el lugar santo. A lo mejor hace años cuando lo viste, o la temporada pasada que la miraste, era pura tierra, era puro polvo. No fueron abiertos tus ojos para ver lo espiritual en su momento. En la primera llamada, en el primer contacto, no fueron tus ojos abiertos para ver lo espiritual. Pero cuando vences la duda, cuando vences el miedo, cuando vences la tentación, cuando vences la prueba, cuando logras pasar al otro lado, entonces tus ojos espirituales son abiertos. Y en ese mismo lugar dice que entonces subieron aquellos varones de Dios, y debajo de sus pies, aleluya, había como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Se ha visto el cielo cuando está sereno, un azul claro, como un mosaico hermoso bajo sus pies. Porque el lugar donde estás es la presencia de Dios, y el Señor te muestra que realmente la presencia de Dios es real. Gloria a Dios. Su presencia es real. Aleluya. Gloria a Dios. A veces nos fatigamos, pero Señor, ¿pero qué voy a comer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Aquellos hombres, aleluya, pudieron estar una vez más en la presencia del Señor. Vieron a Dios, comieron y bebieron en su misma presencia de Dios, diciendo, el Señor va a proveer porque es Salvador, es proveedor, aleluya, y es el todo, gloria al Señor, para su pueblo. Bendito el nombre del Señor. Si tú quizás has batallado para poder entregarte al Señor y creer en lo que el Señor en su palabra, si estás dudando, yo quiero decirte, no dudes. Lo que está pasando, la angustia y la aflicción, no dudes que Dios está tomando en cuenta. Pero no te olvides que en la presencia del Señor necesitamos descalzarnos. Nunca se te olvide que en la presencia del Señor, allí no cuenta el título, allí no cuenta tu capacidad, allí cuenta tu corazón, aleluya, tu decisión, tu anhelo por agradarle al Señor. Por agradarle al Señor. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestra transmisión. Te deseamos una semana próspera y bendecida. Hasta la próxima.
Sintoniza nuestra transmisión en vivo cada domingo a través de nuestra página de Facebook o visítanos en calle Río Bravo número 95, Colonia del Valle en Fresnillo, Zacatecas. Acompáñanos y adoremos juntos a Dios.